Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El 12 de octubre del año 13 se desplomó la Torre 6 del edificio Space en Medellín y comenzó la tragedia de un hombre, Álvaro Villegas. Álvaro Villegas fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. En ese momento era presidente de la Asociación Antioqueña de Ingenieros. Financió la construcción de las 6 torres de Space. La relación que él tenía con las torres mismas era la de ser padre de su hijo Pablo, constructor y empresario de las obras, y la de ser asesor de ese conjunto habitacional. Me pidió, y yo acepto con muchísimo gusto, porque me dio un gran afecto de muchos años con el doctor Villegas, permitirle hoy pedirle perdón al país. Doctor Villegas. Pues muchas gracias por esta oportunidad, Yamil. Sí, yo sé la tragedia de tanta gente, yo sé la gente que se perjudicó y que está perjudicada, yo sé de aquellos obreros que se murieron, 12 obreros y una persona más. Indudablemente, usted lo ha dicho muy claro, yo tengo que pedirle perdón a ellos porque indirectamente sé cómo han sufrido y las dificultades que han tenido. He hecho hasta lo imposible por mitigar un poquito esas penas, pero hay penas que son muy grandes y son muy difíciles de olvidar, de manera que ellos saben cuál es mi voluntad y cuál es mi posición en este momento. ¿Qué lo condujo, doctor Villegas, a romper su silencio de 2 años? A ver, Yamil, después de esta tragedia, pues realmente mi hijo, que Pablo Villegas, presidente o gerente mejor de la compañía que hizo Space, pues tenía que atender una investigación de la Fiscalía. Y realmente, pues teníamos 12 personas fallecidas en este tema. Y entonces, pues a mí lo que me han recomendado los abogados penalistas es, hombre, usted no tiene que salir a declarar, déjenos a nosotros manejar la situación, porque usted tiene 2 problemas, uno sentimental de su hijo que está en un problema y otro la parte económica, la parte material. Esa parte material no hay que cantarla ni hay que hacerla con mucho alaraca, pero en la otra yo creía y se me dijo que le ayudaba yo a Pablo, a mi hijo, en el momento en que yo callara y no saliera pues a hacer demagogia, ni a hablar, ni a pelear con nadie. ¿Qué fue lo que produjo, doctor Villegas, finalmente el accidente, el desplome de la Torre 6? ¿Qué fue lo que produjo? Ya tenemos la conclusión definitiva de la Universidad de los Andes, ya presentó el informe final y termina diciendo exactamente que en un 99.9% la causa de la caída del edificio Space fue la falla del cálculo estructural. Pero el doctor Villegas, el doctor Jairo Aristizábal, Jorge, perdón, que era el calculista, tenía muchos años con usted y además entiendo que tiene muchas más obras con él. ¿Por qué falló ahí? Jorge Aristizábal era un calculista destacado entre los primeros de Medellín y no se escogió propiamente porque fuera el más baratero, se le pagaron unos honorarios bien pagados. ¿Qué le pasó a Jorge? Pues el código en muchas de sus partes deja a criterio del ingeniero muchas de las decisiones de su trabajo. ¿El código? El código de infraestructura, de sismo resistencia. Y es muy probable que se haya cogido un poco de confianza él, pues que calculaba y calculaba. El folleto de él tiene, que le entrega a uno para ver quién es él y cuál es su historia, tiene 750 edificios calculados. ¿Pero qué fue lo que condujo a equivocarse ahí? Pues habría que preguntarle a él. Para mí es inexplicable cómo una persona de esa experiencia y catalogado como uno de los mejores calculistas de Antioquia, pues se equivoca en un Pero él tenía, entiendo yo, doctor Villegas, un calculista auditor. Es que todos los calculistas, cuando hacen un cálculo, un ingeniero estructural, tiene la obligación, por el código, de tener un segundo calculista que revise
Y él lo tuvo y está revisado por un Y calculista. la autorizó totalmente. Claro, a mí me lo entregaron firmado por él y por el calculista. Y es más, luego entrega uno los planos completos a la curaduría, y en la curaduría también tienen un ingeniero calculista que revise que esos planos sí cumplen las normas de sismoresistencia. Este curador que revisó y autorizó fue el que compró un apartamento ahí. Compro un apartamento, es que el sitio de Space es un sitio privilegiado, y él se enamoró de un apartamento allá y lo compró. Pero entonces, doctor Villegas, no fueron materiales. No fueron En de algún ninguna momento manera. dado se dio que usted había importado, usted no, pues la empresa, Sirio no, SDO, había importado hierro de China. No importamos un solo material, todo fue comprado en la plaza de Medellín por quienes normalmente nos suministran a todos los ingenieros el hierro, el concreto suministrado por Argos, los bloques son de excelente calidad. El informe final de la Universidad de los Andes certifica que no es falla de materiales. Pero entonces, doctor Villegas, usted ha tenido ocasión durante todos estos años, o estos 2 años, de hablar con el doctor Etzizábal, el calculista. ¿Qué le dijo él a usted? ¿Qué fue lo que le pasó? Pues no he podido saber porque no me lo ha dicho. Realmente ha tenido una actitud un poco aparte. No ha sido una persona que trabaje conmigo o con el equipo mío cercanamente para ayudar a salir del problema. Ni con su hijo. Ni con él. Apenas contactos, pero no. Nosotros conseguimos un equipo de ingenieros que nos replantearan los cálculos, que los revisaran, todos los que él había hecho. Y para todos va a haber soluciones que están ya en las curadurías esperando que nos den las licencias. Yo recuerdo, si me equivoco, me rectifica, por favor, doctor Villegas, que días antes del desastre del 12 de octubre ya se estaba hablando de una falla estructural en la torre, en una torre 5 o 6, no recuerdo. Una columna mostró una especie de descascaramiento. ¿En qué torre? En la 6, en la Sí. que se cayó. Entonces nosotros llamamos 3 ingenieros calculistas, el doctor Jorge Aristizábal, el doctor Jesús Humberto Arango, Aristizábal, calculista que el calculista inicial, el doctor Jesús Humberto Arango, uno de los mejores calculistas de Antioquia, y quien a nombre de la curaduría revisó los planos. Ellos llegaron, examinaron el detalle y nos dieron la solución. Se van a encamisar todas las columnas, es decir, a forrarlas como en lámina de concreto, de acero, y además de esto se van a poner 750 tacos mientras abocamos el problema de una repotenciación. Estando haciendo ese trabajo, el que nos recomendaron, al día siguiente se cayó el edificio. Y estábamos haciendo exactamente lo que nos recomendaron 3 expertos. Estaban los ingenieros dentro del edificio. Es que mi hijo estuvo dirigiéndolos hasta las 2 de la mañana del día en que, como usted dice, apareció el descascaramiento o la señal de la columna. Hasta las 2 de la mañana, luego madrugó a las 7 de la mañana, trabajó el día entero. Yo lo llamé a las 5 de la tarde y le dije: Pablo, esta gente está muy cansada, suspendan por hoy, usted se va con los ingenieros. El revestimiento. El reforzamiento especial que nos indicaron los ingenieros. Y entonces, pero, a ver, ustedes evacuaron la Torre 6. Por orden del municipio. La evacuaron. Sí, se evacuó. ¿Por qué el municipio supo antes de ustedes que había esa falla? No, simultáneamente. No, pero usted me acaba de decir, evacuamos por orden de la alcaldía. Sí, porque realmente hubo un ruido en esa columna. Por eso, ¿y y por el qué no? edificio Es decir, cimbró. si la alcaldía no lo ordena, ¿ustedes no lo hacen? Con seguridad lo habíamos hecho. ¿Y Es que estuvimos de acuerdo con ellos y procedimos a... Pero ¿por qué la alcaldía tuvo que ordenarles para que ustedes lo hicieran? No, nosotros inmediatamente evacuamos. Hubo también la orden de la alcaldía que se evacuara, pero nosotros... ¿Y se no evacuó el íbamos día a- anterior? Se evacuó el día anterior y el trabajo de evacuación lo hicimos nosotros. Sí. Pero entonces, doctor Villegas, ¿por qué razón, si ustedes evacuaron a las personas que habitaban la torre, por qué murieron 12 personas dentro en el momento del desplome? Porque estábamos cumpliendo las instrucciones que nos dieron los
tres eran ingenieros. obreros todos. Sí, los tres ingenieros. Entonces No, pero llevamos digo, soldadores. Murieron fue los obreros. Los obreros. ¿Y por qué no atendieron las órdenes de no permanecer ahí? Por confiados, porque se les dio la orden a las 5 de la tarde que se dejara el trabajo, se suspendiera el trabajo, solo uno lo suspendió y ese se salvó. Y entonces, pues ellos que habían oído las indicaciones que daban los calculistas, ellos que tenían confianza en lo que estaban haciendo, nunca se imaginaron que eso se iba a caer. Ahora, doctor Villegas, el balance final fue que se derrumbó, se desplomó la Torre 6, por control se derrumbó la 5 y después las otras 4. Y después el municipio ordenó tumbar las otras 4. Claro, exacto. Todo el complejo de 6 torres se derrumbó. Todo. ¿Qué pasó? Pues se derrumbó no solo, sino que por control, sí. se implosionó. ¿Qué pasó con las personas que habían comprado apartamentos o que estaban financiando propiedades ahí? ¿Qué pasó con ellos? Uno por uno lo contactamos y empezamos a renegociar, a devolverles el dinero pues actualizado. En este momento hemos comprado ya, no hemos llegado a acuerdo, comprado 82% y acuerdos con el 91% de los propietarios. Es decir, ¿cuántos apartamentos ya ustedes pagaron? ¿O cuántos metros? ¿O de cuántos? ¿Cuántos apartamentos? Pues como de 179. ¿Qué era el total de las 6 torres? Era el total de las 6 torres. ¿Y ya las pagaron todas? El 80% ya están definitivamente arreglados. ¿Y cuándo? Y el 90% esta semana se termina, hasta el 90%. ¿Y cuánto les costó eso? Ave María Yamit, se perdió la cuenta. Esto me ha costado a mí, pues yo qué puedo decir que vamos en más de 50.000 millones de pesos. Reparando las víctimas. No, en todo lo que es el problema. Porque también hubo que, inmediatamente nosotros, todos los edificios donde estaba el mismo calculista, Jorge Aristizábal, pues los mandamos revisar. Convocamos un grupo de ingenieros calculistas y a cada uno se le hizo un examen completo de cómo quedaba seguro. Y digamos, si los 50.000 damnificados todos recibieron su dinero. 50.000 damnificados no. Los 179. Perdón, 50.000 millones. Sí. ¿Los recibieron entre todos los damnificados? No es para ellos todo. Hay que pagar calculistas, hay que pagar a quienes tuvieron que desocupar los apartamentos, les estamos pagando mensualmente una suma por el perjuicio que tienen de haber tenido que desocuparlos. Usted tiene muchos más edificios en Medellín. Sí, en este momento vamos a repotenciar 9 edificios. ¿También con cálculos de Aristizábal? Todos con cálculos de Aristizábal. ¿Revisar o repotenciar? Repotenciar. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros hemos llegado con ellos a una estrategia de que la parte interna de los edificios no se toque, sino que se le ponga columnas exteriores, vigas exteriores, en forma tal que lo que llaman los ingenieros la deriva, es decir, lo que el edificio en un sismo pudiera moverse, que estaba superando los límites que se permiten en la última norma, pues realmente que se corrigiera y que donde no había resistencia o donde había que incrementar la resistencia de las columnas se incrementara. Entonces se ha hecho un trabajo y eso también ha tenido un costo muy grande. Para responder a las víctimas y damnificados de Space y para pagar lo que tuvo que pagar, ¿usted quedó en ruinas? Pues casi, es decir, hemos tenido que vender propiedades, pues las reservas que teníamos, de pronto uno mantiene una catica por ahí en acciones, se vendieron todas, las de mi señora se vendieron todas, las de mis hijos se vendieron todas. Hemos buscado los recursos donde estén para quedarle bien a la gente y hasta ahora le puedo decir que nadie en esta tragedia no ha dicho que no ha sido atendido. Pues doctor Villegas, de corazón, gracias por la manera como usted y su empresa han respondido. En nombre de los damnificados digo yo que no tengo su representación, pero sé que eso ha sido así. Y que sepan ellos que me duele en el alma lo que pasó, que no vaya a creer que yo soy insensible. Yo tenía allí trabajadores de una fábrica que tengo, que los vi crecer, empezaron desde pequeños en la fábrica. Usted no sabe lo que yo lloré en el entierro de esos muchachos. Doctor Álvaro Villegas,
ha venido a pedir perdón al país y a las víctimas de la tragedia por lo que ocurrió. Ustedes que son un país, ¿perdonan a Álvaro Villegas? La respuesta es al final de la emisión. Viene enseguida Mauricio Gómez con su tema de hoy, la navegabilidad del río Magdalena.